Vuelve a hablar, por Señor. ¿Qué tal me escuchan? De 1 a 10. yo te escucho como un poquito lejos, como bajito. Sí, qué extraño. A ver. ¿Así mejor? Sí, Matera, ya No, está mejor, sí, se escucha más acá. Ok. Bueno, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bueno, la vez pasada, el lunes pasado yo me conecté, pero no se conectó nadie. No sé si tenían de pronto mal el link o no sé. Sí, profe, estábamos en el link anterior y Sí, esta era por el cambio de link. luego me avisaron que había cambiado el link. Ok, sí, creo que la comunicación en la Inca no es como su fuerte, ¿no? Ok, listo. Bueno, no le demos más vueltas y empecemos. Y a ver, voy a poner este archivo que era el que teníamos la vez pasada. No, este no era. Bueno, aquí habíamos visto varias cosas. Ok, voy a mirar. Entonces, oye, la cámara no está funcionando, ¿no? Bueno, no importa. Esto era un poco lo que habíamos visto la semana pasada. Entonces está Juan Jiménez, Juan Manuel. Juan Manuel como que no está, ¿no? Está Byron Ortiz, está Aldemar, está Juan David, está John Mario y Esteban Astillas. Bueno, así. Aldemar como que no había estado en la primera clase, ¿cierto? Sí, profe, yo estuve. Listo, listo. Bueno, ¿quién se acuerda un poquito de lo que hablamos en la primera clase? ¿Quién me ayuda a hacer un resumen? Hola. Entonces, ¿quién se acuerda un poquito de lo que hablamos la vez pasada? sobre el sonido, que era el sonido, que era la música, bueno, eso lo tocamos un poquito por encima. Hablamos sobre las ondas, las frecuencias, el timbre, y al final que era el ruido blanco, que era un estilo. También hablamos un poco de las fases y los desfases y algunas partes de lo que son las ondas, los peligros y todo eso. Ok, sí, habíamos hecho una como introducción a la que es finalmente nuestra materia prima, que es el sonido en sí, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta ya que lo que vamos a grabar es el sonido, ¿no? Entonces, claro, no vamos a salir expertos aquí en física del sonido, pero sí es bueno tener en cuenta, digamos, al menos entender todos sus componentes y hablarlos con cierto vocabulario, ¿no? O sea, que cuando uno les hable de la fase del sonido, no quedemos todos como, pues, como en chino, ¿no? Entonces, antes de entrar realmente en materia, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a compartir un drive y necesito entonces que me pongan su correo institucional aquí en el chat. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el sonido? Un poquito un repaso a ver de qué tanto se acuerdan. ¿Listo?
Y recuerden que esto no es un podcast, entonces vamos a activar nuestros micrófonos y vamos a participar, ¿listo? Bueno, el sonido lo habíamos definido como ese conjunto de ondas que vibran y se transportan sobre un medio elástico que finalmente sí, van golpeando alrededor y producen lo que conocemos como sonido. Ok, ¿y qué necesitamos para que haya sonido? O bueno, ¿qué necesitamos en general? Un medio elástico, ¿qué más? Un emisor, un receptor. Exacto, ¿no? Bueno, aquí ya les acabo de enviar el drive. Listo. Entonces, sonido. Entonces, sí, el sonido. Ya hemos hablado sobre las 3 presentaciones del sonido, todavía no. Creo que no. Ok, listo. Entonces, una pregunta aquí. ¿Cuáles son las 3 presentaciones actuales del sonido en pleno siglo XXI? ¿Qué se les ocurre? ¿Te refieres a cómo lo escuchamos? Digamos, monos. No, no tanto eso, sino existen como 3 maneras de almacenar el sonido, de grabarlo, digamos así, o no, sí, de manipularlo, no sé cómo llamarlo, ¿cuáles serían esas 3 maneras? Dime. No, formatos de audio. Me refiero más bien concretamente a cómo podemos hoy en día trabajar con el sonido. Digamos, él está en 3 presentaciones hoy en día. Por ejemplo, no sé, cuando ustedes escuchan música en YouTube o en Spotify, ¿qué tipo de sonido es ese? O sea, ¿cómo calificarían ese sonido, digamos? ¿Digital? ¿Cuánto te refieres? Digital, exacto. Ok. ¿Cuáles son las otras dos? Por discos de vinilo. ¿Por cómo? Por discos de vinilo. Ok, ¿cómo llamarían esos discos de vinilo y ese? ¿Qué dijiste, Esteban? Analógico, ¿cierto? ¿Y cuál sería el último? ¿Y sintético? ¿Tal vez? ¿Sintetizado? No, no necesariamente. Exacto, acústico, ¿no? Ah, Listo. Entonces, ¿cuál es el sonido acústico? Sí, exacto. El sonido se transmite a través del aire, ¿no? El sonido, digamos, tradicional, ¿no? Que como es conocido siempre, ¿no? Ese es el sonido a través de las ondas del aire, ¿no? A ver, dame un segundo. Voy a ver esto aquí. Entonces, archivo, y voy a ver este archivo que está en el drive. Vamos a tomar todos apuntes ahí. Vamos a hacer como unos apuntes generales para todos, listo. Entonces, ustedes también sienten libertad de, no sé, de escribir en el tablero, ¿no? Pues, claro, el sonido acústico, pues es el movimiento del aire, ¿no? Entonces, este era el que hablábamos principalmente la semana pasada, que tenía algunas características, ¿cierto?
un medio elástico, perdón, y un receptor, ¿cierto? Ese receptor que somos nosotros, ¿no? Los seres humanos, pues claro, bueno, los animales también tienen oídos y todo eso, pero bueno, los que lo estamos conceptualizando somos nosotros, entonces nosotros como receptores captamos el sonido a través de nuestros oídos, ¿cierto? Y habíamos dicho que el oído tenía unas limitaciones. ¿Cuáles eran esas limitaciones? El rango de los hercios, frecuencia de 20 a 20. ¿Los qué, perdón? Los ¿Y los hercios qué son exactamente? volumen al que puede llegar un sonido. ¿Los hercios se refieren al volumen? A la Ok, entonces los hercios, cuando hablamos de hercios, hablamos de, bueno, sí, de altura. ¿Y qué otras palabras podemos utilizar para definirlo exactamente? frecuencia. Si hablamos de frecuencia, ¿cierto? Entonces tenemos una limitación en el rango de frecuencia, ¿cierto? Una limitación hacia lo grave y una limitación hacia lo agudo. Y ustedes bien lo dijeron. Entonces, ¿qué son las limitaciones? ¿Cuánto es el rango de frecuencias que escucha el ser humano? De 20 hercios a 20 kilohercios en promedio. Algo así, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es la limitación entonces? Los decibeles, ¿no? Ay, Exacto. Nos referimos a decibeles, ¿a qué nos referimos? buena pregunta. Nos referimos a la... Prolongación. No, no tanto. Como la fuerza. Exacto, la intensidad, ¿no? La amplitud. Los decibeles en realidad son la presión del aire, ¿no? La onda viaja a través del aire y esa onda ejerce una presión sobre el aire y eso es lo que nosotros calculamos como decibeles, ¿no? Y más o menos, ¿cuál es el rango, digamos, del oído humano para los decibeles? ¿A partir de qué frecuencia, de qué decibeles, de qué intensidad creen ustedes sordos? Dejan a un cliente sordo. Ok, el rango de frecuencias más o menos, o sea, el rango de decibeles, perdón, es 120 decibeles. Listo, a partir de los 120 ya te quedas sordo. Y más o menos, esto también es relativo menos incluso, pero a partir de los 100 decibeles también hay esto que se llama el rango del dolor. Entonces, a partir de los 90, 100 decibeles, ustedes empiezan a sentir dolor y más o menos a los 120 ustedes se quedan ya sordos. ¿Listo? Esto también, bueno, es importante saberlo, ¿no? Habíamos dicho que, bueno, a partir de eso habíamos dicho algunas preguntas interesantes. Entonces, eh, a ver, mira, vamos a ver qué dice aquí. Ok, ¿qué otras características tiene el sonido? Ya sabemos que tiene frecuencias, que podemos calcular, ¿cierto? Podemos cuantificar las frecuencias y podemos cuantificar la amplitud, ¿no? Y habíamos puesto estas imágenes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta es la explicación de las frecuencias, ¿no? La frecuencia es simplemente el tiempo o sea, la cantidad de ciclos de onda que hay por segundo. Entonces, un ciclo es simplemente el momento en que una onda hace toda la vuelta y vuelve a empezar. Entonces, digamos, si por ejemplo partimos de aquí arriba, la onda hace todo este recorrido y luego vuelve a empezar, ¿cierto? Entonces, esto se le conoce como un ciclo. Entonces, la velocidad del ciclo
ciclos, ¿cierto? De la cantidad de ciclos que una onda hace por segundo, hace que nosotros percibamos los sonidos más graves o más agudos. Mientras más ciclos, pues más aguda es, y mientras menos ciclos, pues más grave es, ¿no? Mientras más ciclos, la onda va más rápido, y mientras menos ciclos, la onda va menos rápido, ¿no? Entonces, esa es la explicación de la frecuencia. Nosotros entonces, cuando por ejemplo decimos la 440, el famoso la 440, la 4 del piano, que se usa para afinar, ¿cierto? En la orquesta sinfónica, y en otro, y que se toma como referencia muchas veces, estamos diciendo que es un la a 440 Hz por segundo, es decir, que la onda hizo 440 ciclos por segundo, ¿listo? Entonces, ¿hasta ahí? Ok. Y en amplitud se refiere, pues, al recorrido que hace la onda desde el punto cero, digamos, hasta su punto máximo. Básicamente, esa es la amplitud. ¿Listo? No tiene que ver con la velocidad de la onda, sino con la fuerza que está impresa en ella, ¿no? Ok. ¿Preguntas? Ok. ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué características tiene el sonido? El timbre, habíamos hablado perfectamente. ¿Cuáles son y qué es el timbre? Se te escucha muy mal, pero ahí más o menos escucho un par de palabras, que es como el sonido característico de algo, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quién me explica más? ¿Qué es el timbre? Sí. Si el timbre, si la frecuencia la medimos en hertz y la intensidad en decibeles, entonces el timbre en qué lo medimos. Con armónicos. Con armónicos, exacto. Entonces el timbre. El timbre es lo que hace que un sonido tenga unas características, digamos, lo que diferencia un sonido de otro, ¿no? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cómo lo redactamos para que quede bien? Ok, bueno. Esta semana es el corte, el primer corte, ¿no? Ok, entonces lo digo simplemente porque evidentemente no vamos a hacer una evaluación, pero sería bueno que participáramos, ¿no? Para que nos moviéramos un poquito. No quisiera usar el corte como amenaza, pero los veo muy... Entonces, es lo que la característica, ¿cómo podríamos definir el timbre? Es la característica de un sonido, ¿cierto? Lo que es un sonido Sí. característico, ¿cierto? Podríamos decir. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo... Por los registros, ¿no? Los armónicos suelen haber registros que suenan más que otros, o armónicos que suenan más que otros, y así podemos diferenciar los sonidos de un distinto origen. Exacto, tiene que ver con su configuración armónica, ¿cierto? Y les pregunto, ¿cómo se analiza la configuración armónica? Eso es un mapa que muestra
los armónicos. Ajá. No me acuerdo el nombre ahorita. Recuerden ustedes. Es como el espiral de armónicos que bota cada nota, ¿no? Es como... Pero armónico. Exacto, hacemos un análisis de espectro armónico. Esa era la característica, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el análisis de espectro armónico, básicamente, nosotros teníamos como una imagen como así, ¿cierto? Podríamos mostrarla. Luego vamos a hacer un Reaper. Si no se acuerdan bien, claro, entonces yo, por ejemplo, aquí tenemos una nota fundamental, ¿cierto? Que es esta que está aquí abajo. Y estas franjas amarillas encima de la fundamental son los armónicos. Entonces, esto soy yo diciendo A, E, I, O, U. Y ustedes ven cómo según cada vocal cambian los colores de los armónicos. Entonces, por ejemplo, en la A, el cuarto armónico está muy presente, ¿cierto? Pero en las otras vocales, excepto en la O, no está tan presente. En cambio, en la I, solo tengo este armónico presente, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, ustedes se dan cuenta que cada uno tiene una configuración de armónicos diferente. Aquí en esta imagen que les estoy mostrando hay 3 dimensiones representadas, ¿no? Entonces el eje X es el tiempo, el eje vertical es la frecuencia. Entonces este es un sonido más o menos en los 80 Hz, ¿cierto? Este armónico, por ejemplo, más o menos está a los 800. Y la intensidad del color es el tercer eje y representa la intensidad de las frecuencias. Listo, por ejemplo, ustedes ven que este armónico está muy fuerte, este armónico está muy fuerte acá. Y entonces esa es la tercera dimensión, ¿vale? Entonces, este tipo de análisis, por ejemplo, se le llama un análisis de espectro armónico y más específicamente se le llama un FFT. ¿Listo? Eso no vamos a entrar en mucho detalle ahorita porque es un tema bastante profundo. Pero otra manera de hacer o de ver un análisis de espectro armónico, una manera sencilla sería con un ecualizador. Simple, ¿no? Entonces, voy a abrir el Reaper. Entonces, yo tengo aquí mi Reaper, ¿cierto? Voy a poner una pista. Voy a poner un ecualizador. Aquí está mi ecualizador. Voy a poner algún sonido. Voy a poner, por ejemplo, esta campana que está aquí. Ok, voy a hacer un pequeño cambio para que ustedes puedan escuchar. Aquí está bien. Voy a añadir mi micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí todavía? Hola, hola. Sí, no se escucha. Eso. Y voy a hacer un pequeño cambio aquí. Me voy a quedar sin sonido 10 segundos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Listo, perfecto. Entonces, imagino que todos escuchen esta campana. Ok. Si yo cojo un pedacito, simplemente, y le doy luz, ¿cierto? Y ustedes ven aquí mi ecualizador. Esto que ustedes ven aquí, estas, ¿cómo decirlo así? Estas frecuencias al final que están sobresaliendo sobre las otras, estos son los armónicos de cada, pues, de la campana, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, que está aquí, seguramente es la fundamental, y aquí en Reaper me dice, bueno, en el ecualizador me dice que está a 864 Hz. Y en cambio el siguiente, 2300, ¿cierto? Ustedes lo pueden escuchar ahí. El siguiente, aquí 4200, y así sucesivamente.
Entonces, por ejemplo, esto es otra manera de hacer un análisis desde el espectro armónico, ¿no? ¿Listo? ¿Claro eso? Listo, perfecto. Continuemos. Entonces, habíamos hablado del espectro. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Fuera el timbre ya? Sí, el timbre, lo acabamos de explicar. Entonces, pues, vemos intensidad, frecuencia, timbre, altura, pues hace parte de la frecuencia. Entonces, vimos un poco de ruido y algunas recomendaciones a la hora de grabar. Ok, hubo una cosa que hablamos, también importante, y nos falta ahí. Mm, Ok, ¿qué nos hace falta? mm, sobre las cualidades del sonido. Sí, estamos hablando de digamos, de las cualidades morfológicas del sonido, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos la frecuencia, la amplitud, el timbre. Nos hace falta una de la que hablamos la vez pasada. ¿Cuál es esa que nos hace falta? Habíamos hablado de Era el color del brillo. el icono, ¿qué? Perdón. Dijo color o brillo. No te entiendo. Bueno, Aunque eso va con el timbre, ¿no? Lo del color y el brillo. sí, esto va relacionado con el timbre. Eso es una manera, un descriptor del timbre, ¿no? ¿Qué otro? La ganancia. No, piénsalo en términos más. Estamos todavía hablando del sonido acústico. Todavía no nos hemos metido en el audio digital, ni en el análogo, ni nada de eso. Estamos... ¿Qué es el sonido a final de cuentas? El sonido es una onda, ¿cierto? ¿Qué características tienen las ondas en general? No solo las acústicas, sino, no sé, las ondas eléctricas. Que se propagan en el espacio. Exacto. Ok, les voy a dar otra pista. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una onda? A ver, voy a mirar aquí en las imágenes que pusimos la vez pasada. ¿Cierto? Esta pues la misma imagen que teníamos ahorita. ¿Qué pasa si... Es más, de hecho, lo voy a abrir en Paint. Listo. ¿Qué pasa si esa onda, en lugar de empezarla ahí, la empiezo acá, por ejemplo? ¿Cómo se llama eso? Longitud. La longitud, ¿qué más? Ok, esto es lo que tiene que ver con la fase del sonido. ¿Listo?
La fase es, básicamente, la posición que una onda tiene respecto a otra, ¿no? Entonces aquí tengo otra imagen que habíamos puesto ese día, ¿cierto? Entonces tenemos aquí está, por ejemplo, esta onda roja, ¿cierto? Empieza aquí en 0, sube y tal, y esta en cambio está desde abajo. Y entonces podemos decir que el azul está desfasada respecto a la roja, ¿cierto? Esto tiene implicaciones importantes que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque cuando se cruzan, como que se suman. Exacto. Básicamente, nosotros cuando se cruzamos siempre, nosotros escuchamos una compilación de sonidos, ¿cierto? Una compilación de ondas más bien, ¿cierto? Entonces ahí yo les hacía la pregunta, por ejemplo, cuando tenemos un vinilo, ¿cierto? ¿Cómo hace la aguja del vinilo para distinguir entre el sonido del violín y el de la flauta, ¿no? ¿Cómo hace la aguja para hacer la diferencia entre las dos? Dependiendo de cómo corta la onda. Ajá, ¿de qué más? ¿O a qué te refieres? ¿Podrías elaborar mejor? Pues es que la aguja recibe la onda y pues dependiendo de una marca en el disco, pero, Exacto. pero como más. ¿Y cómo hace la onda? Bueno, no sé, y al final, ¿cómo hace para crear un sonido, digamos, el violín de un lado y la flauta del otro? Como, digámoslo así, ¿cómo queda eso reflejado en la onda? A la distancia de un golpe al otro. Es como la distancia, Ok, ¿qué la frecuencia y la velocidad. Ok, bueno, no está tan lejos, en realidad sí, es la onda, simplemente, la onda es la que contiene toda la información, así de simple y ya. O sea, nosotros cuando escuchamos un concierto de orquesta sinfónica, ¿cierto? Y escuchamos una flauta y un violín, ¿cierto? No nos llega la onda del violín por un lado y la onda del violín por otro, sino que las dos se suman y esa única onda es la que nosotros escuchamos. En realidad nosotros no escuchamos varias ondas, solo escuchamos una única onda que es la sumatoria de todas las ondas. ¿Listo? Esa es la diferencia, básicamente. Entonces, ¿cómo decirlo? La respuesta sería, es la onda misma es la respuesta. La onda misma contiene la información de la flauta y del violín. Es una única onda para los dos. Y si tuviéramos más instrumentos sería igual. ¿Listo? Entonces, esa particularidad de que las ondas siempre se suman, ¿cierto? Tiene digamos, una implicación. ¿Cuál sería esa implicación? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, qué pasa si yo, por ejemplo, tengo otra onda, ¿cierto? Y a ver, voy a darle la vuelta. Esta no tiene, a ver, ¿cómo se le puede quitar el fondo a esto? Ok, bueno, no importa. ¿Qué pasaría si yo tuviera esta onda exactamente a lo contraria, digamos, ¿no? Se cancela. Se Se cancela. cancela. ¿Y en qué ejemplos habíamos visto que se cancelaban, por ejemplo? Cuando poníamos, por ejemplo, Digamos, un micrófono, bueno, ¿cuándo qué? pues cuando poníamos un micrófono, por ejemplo, arriba y abajo de una batería y se golpeaba, y pues recibían el mismo sonido en los lados positivo y negativo y se cancela la grabación. Exacto. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Aquí que acabo de hacer en Paint, ¿no?
Entonces, claro, esta está en el 1 positivo y esta está en el 1 negativo. Entonces, al sumarlo, bueno, aquí según la gráfica en el 2 y en el menos 2. Entonces, al sumarlo, 2 más menos 2 da 0, ¿no? Entonces, en principio aquí se anularían, lo mismo aquí, ¿no? Entonces, bueno, esos problemas de fase son cosas que ustedes realmente van a tener en cuenta cuando trabajen pues, justamente con el sonido. Entonces poníamos el ejemplo de un redoblante, ¿cierto? Si al redoblante le ponemos dos sonidos, ¿cierto? Uno arriba, un micrófono arriba, para que capte el golpe, ¿cierto? Para que capte el golpe de la baqueta contra la piel. Y le ponemos, pero queremos también grabar el sonido del, justamente el resonador, ¿no? Del redoblante. Y entonces le ponemos un micrófono abajo. ¿Cuál era el problema de eso? Que en el momento que la baqueta toca, percute la piel, la onda va hacia abajo, ¿cierto? Respecto a este micrófono, esta onda se está acercando. Pero respecto a este micrófono, esa onda se está alejando. Entonces digamos que aquí sería positivo y aquí sería negativo. Eventualmente esta onda va a chocar contra el suelo y va a volver hacia arriba, ¿cierto? Entonces, respecto a este micrófono, se está acercando y respecto a este se está alejando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un problema de fase, que es muy común, de hecho, en la grabación de baterías y estos instrumentos. ¿Listo? Entonces, ese es un tema en el cual tenemos que ver las fases, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué otra aplicación habíamos visto ahora que aprovechan la fase, digamos? Eso creo que había mencionado unos audífonos, ¿no? Que tenían esta función de como recibir el sonido externo y cancelarlo de esa misma manera. Exacto, entonces esos audífonos, los de cancelación de ruido, que tienen un botoncito y que uno lo activa y de repente se anula el ruido, pues funcionan porque ellos tienen un micrófonito instalado y ese micrófono tiene la polaridad invertida, tiene la fase invertida. Entonces, nosotros al escuchar ese sonido, digamos, invertido respecto al exterior, pues terminan anulándose. ¿Listo? Y el ruido, ¿qué más habíamos dicho del ruido? ¿Qué es el ruido? Son todas las frecuencias, Dime, son todas las frecuencias sonando a la vez. Pues depende del Yes. tipo de ruido. Exacto. Bueno, hay diferentes definiciones de ruido, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vamos a la definición militar, el ruido es un sonido que no es deseado. ¿Listo? Entonces, supongamos que ustedes quieren interceptar ¿cierto? Un avión que se está acercando, pero entonces escuchan otros ruidos de otros aviones, entonces los otros sonidos serían sonido no deseado, ¿no? Que aplica realmente en la vida práctica también, porque claro, si nosotros grabamos una voz, todo sonido que no sea la voz va a ser, no lo vamos a considerar ruido, ¿no? Entonces, es una definición de ruido, ¿no? Pero también, por ejemplo, el compañero hablaba de diferentes definiciones de ruido, ¿cierto? ¿Como cuáles? Teníamos el famoso... Como ruido blanco, ruido café. y el café, sí, y el rosado, ¿cierto? Ya de pronto ustedes entrarán más en detalle de esto. Blanco es todas las frecuencias al mismo volumen. Entonces voy a buscar aquí, por ejemplo, ruido blanco en internet. Entonces, vamos a ver. Algo así, esto puede ser. Si yo pongo aquí, por ejemplo, esta imagen, ¿cierto? Esta es una imagen del ruido blanco. Entonces,
eje horizontal son las frecuencias, de 0 hasta 20.000. Y el eje vertical son las amplitudes. Nosotros tenemos más o menos todas las frecuencias a menos 15 decibeles. Ese es el ruido blanco, ¿vale? Pero también existe el ruido rosado. Y el ruido rosado, ustedes se dan cuenta, es al revés, ¿no? El ruido rosado va disminuyendo, o sea, son todas las frecuencias, pero el volumen va disminuyendo conforme se va avanzando en las frecuencias. También tenemos el ruido café, por ejemplo. Aquí, bueno, ¿a quién le creemos? Brown, aquí es un poquito diferente. Bueno, es como parecido al ruido rosado, pero tiene como un corte más agresivo, en fin. Ustedes se dan cuenta que también hay otras definiciones de ruido, ¿no? Vamos a ver si aparece así, no sé, tipos de ruido. Así parece una que está en todas. No, no tanto. Pero entonces sí, eso también puede ser diferentes tipos de ruido, ¿no? Ok, perfecto. Creo que eso fue un resumen más o menos de lo que hemos hablado. Y habíamos dicho otras cosas, ¿no? Como la sonificación, de cómo se graban los sonidos que están en el espacio, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho de la posibilidad de tener otros medios elásticos, ¿cierto? En fin, habíamos hablado de un montón de cosas, ¿no? Ahora, hablemos de lo siguiente, del sonido análogo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sonido análogo? Aquello que se graba directamente de los instrumentos acústicos. Ok. ¿Qué más? Es como el sonido que se puede generar con cualquier objeto físico, ¿no? Se supone. Ok. ¿Qué más? Em, Ok. Y si no es un proceso digital, entonces, ¿cuál es? maneja en tiempo real también, digamos en vivo y así. Sí, por ejemplo, ¿y qué caracteriza el sonido en vivo? O sea, ustedes al final necesitan algo para poder hacerlo, digamos así. Corriente eléctrica. Exacto, tal cual. Esa es la palabra que necesitaba. El sonido análogo es simplemente un sonido en señal eléctrica. Por ejemplo, ¿y qué necesitamos para convertir el sonido, para que se convierta de un plano acústico a un plano eléctrico, una señal eléctrica? ¿Qué necesitamos? Conversor, una interfaz de audio. Bueno, no, la interfaz es más adelante, pero el compañero le dijo bien, necesitamos un micrófono, ¿no? Exacto, el micrófono convierte el sonido en ondas eléctricas. Este tipo de micrófono es un componente electrónico que nosotros llamamos un transductor, ¿listo? Un transductor es simplemente lo que les decía, ¿no? Un componente electrónico que transforma un tipo de energía en otra. En este caso, la presión del aire la convierte en señal eléctrica. ¿Qué otro tipo de transductor conocemos? Los cables TRS, XLR y esto. No, esos no son necesariamente transductores. Esos ya contienen una señal eléctrica. O bueno, la utilizamos para transportar la señal ya eléctrica. Las pastillas cuentan como micrófonos. Las pastillas son micrófonos, efectivamente. ¿Qué otro? ¿Cuál es el contrario? Un micrófono. Un parlante.
Exacto, un parlante, ¿cierto? Un parlante es un transductor, pero es el contrario, ¿no? Transforma la señal eléctrica en una impresión de aire, ¿cierto? En una señal acústica. Entonces, listo. Entonces, claro, esto va a ser el siguiente tema en realidad que vamos a tratar, ¿no? ¿Qué tipos de micrófonos hay? ¿Cómo funciona un poquito así, a grosso modo, su mecánica y este tipo de cosas, ¿no? Pero antes de ir a esto, bueno, entonces, por ejemplo, en esta señal análoga entran, bueno, los amplificadores de la guitarra, los pedales, ¿qué más se nos ocurre ahí? Todo lo que sea análogo, todo lo que no pase por un proceso digital, sino que trate directamente la señal eléctrica, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes compran un compresor de esos físicos, ¿no? Ese es análogo porque está procesando simplemente la señal eléctrica y así sucesivamente. ¿Qué otros tenemos? Bueno, los vinilos, como ustedes llamaron, ¿cierto? La banda magnética, todo eso que procesa directamente la señal eléctrica es lo que nosotros llamamos análogo, ¿no? El vinilo, ¿cierto? Y la banda magnética son simplemente medios de fijación, ¿cierto? Llamémoslo así, del sonido, ¿no? Es una manera de almacenar el sonido, ¿no? Antes de lo digital. ¿Y el sonido digital a qué se refiere? El digital ya es cuando esos sonidos pasan a como una combinación matemática y ya pasa a una producción, una postproducción, ¿no? O sea, sí, esas son palabras que se usan, pero no. Se trabaja directamente desde computadores. Existe una palabra que es ahí, no, básicamente. Lo que diferencia un sonido análogo de un digital es que el sonido digital es convertido en información, ¿cierto? Y la información en el mundo de los computadores es básicamente unos y ceros, ¿no? Entonces necesitamos para poder tener sonido digital cambiarlo, ¿cierto? Convertir esta señal eléctrica en unos y ceros, ¿cierto? ¿Y cuál es el instrumento que utilizamos para digitalizar el sonido? Los cables de datos, no, ¿Los qué? los cables No, más o menos no. El conversor. Ajá, ¿y ese conversor en dónde está? ¿En qué equipo utilizan ustedes para grabar el sonido? los micrófonos. No, el micrófono convierte la señal acústica en una señal eléctrica y ahora la señal eléctrica en información. ¿Qué se les ocurre? Pues una tarjeta de sonido o una interfaz, como le dicen aquí en Colombia, ¿no? Básicamente, lo que hace la interfaz es convertir la señal eléctrica en unos y ceros, ¿cierto? Lo hace a través de dos componentes, uno que se llama un ADC y otro que se llama un DAC. ¿Listo? El ADC el ADC significa Analog to Digital Converter. Entonces tú la palabra, no sé quién era que decía la palabra conversor, bueno, ahí está, incluida. ¿Y el DAC qué significará entonces? De digital a Es el contrario, ¿no? Digital to Analog Converter. Entonces cuando ustedes compran una tarjeta, una interfaz, ¿cierto? Generalmente
finalmente esto viene, lo importante de una tarjeta es que tenga estos dos componentes, ¿no? O sea, finalmente no vienen indicados porque ya es como obvio, ¿no? Cuando compras una tarjeta digital, esto es lo que estás comprando básicamente, un ADC y un DAC. Una manera de convertir el sonido análogo en digital y el digital en análogo, ¿cierto? Y luego a través ya tienes los cables por donde pasas ya sea bien los datos, ¿cierto? O la señal eléctrica y bueno, los parlantes o los micrófonos, ¿cierto? Esto es lo que compras cuando compras una tarjeta de sonido, básicamente, ¿cierto? Aquí en la señal análoga me faltó mencionar algo. Y es que, claro, la señal análoga al principio es transformar el aire, ¿cierto? La presión del aire y convertirla en ¿cómo es que se llama esto? En una señal eléctrica. Pero yo me hago una pregunta. ¿Es posible partir directamente de la señal eléctrica sin necesidad de tener una fuente acústica? Sí, ¿no? Ajá. ¿Qué se te ocurre, Juan? Los sintetizadores, tal vez. Exacto. Sí. Exacto. Un sintetizador, ¿cierto? Un sintetizador tiene por lo general una cosa que se llama un BTO, ¿no? Este es el componente electrónico que traen la mayoría de sintetizadores, que significa voltage, puede que me quede mal escrito, control, oscillator. ¿Listo? Y esto es, este voltage control, voltage control oscillator es lo que convierte una señal, bueno, es lo que crea un sonido a partir de una señal eléctrica pura, digámoslo así. Entonces, la gracia de la gente que compra sintetizadores, ¿cierto?, es aprender a manipular directamente la señal eléctrica en su morfología. Entonces, comprarán filtros, todo eso con el fin de manipular directamente la morfología de esa onda, ¿cierto? Ok, vamos avanzando. Y la pregunta es, ya sabemos que, bueno, entonces pasamos del sonido acústico, ¿cierto?, al análogo a través de los micrófonos y del micrófono de la señal eléctrica a la información, al código binario, a través de una tarjeta de sonido. Pero ¿cómo sucede ese proceso? ¿Quién se le ocurre algo? A ver, quisiera escuchar a, bueno, Juan Jiménez está bastante activo. Quisiera escuchar de pronto a Esteban. ¿Qué se te ocurre? Se lanza a decir algo mientras yo voy aquí haciendo un poquito. Sí, exacto. Bueno, Juan también ha participado bastante, pero bueno, Esteban, perdón, también ha participado bastante. Ajá, ok. Exacto, pero no se te ocurre nada de cómo podría ser ese proceso. Ok, Juan David, cuéntame, ¿qué se te ocurre a ti? Para pasar la analógica digital, profe. Sí, Pero analógica es como un disco de vinilo, ¿no? Era como un disco así. entonces el disco vinilo ya lo habíamos mencionado, es simplemente una manera de almacenar el sonido, ¿no? Pero analógica, ¿cómo se refiere? Ah, pues ¿quién le dice a Juan David que se perdió la mitad de la clase que es analógico? El sonido cuando es convertido a señal eléctrica.
La señal eléctrica nos referimos a a lo analógico, ¿no? Pero estamos hablando de la señal digital. ¿Cómo se pasa de la señal eléctrica a la digital? Entonces, Byron. Byron, cuéntame. Byron, no te escuchamos. Sí, no, acá estoy diciendo que realmente no sabría cómo, o sea, no sé realmente cómo funciona ese proceso de, o sea, cómo el sistema recibe esa información mediante unos y ceros y lo procesa para convertirlo en sonido. O sea, realmente ese proceso no sé cómo funciona. Ok, pero entendiste todo lo de la señal análoga, entendiste todas las diferencias, ¿no? Sí, sí, sí. Además, ¿qué se te ocurre a ti? Mm, el conversor, yo, imagino que lo que hace es medir un poco el voltaje o esas señales eléctricas. Lo que hace es como, no sé, identificar de pronto el patrón que emiten y eso es lo que transforma números binarios a un código binario para posteriormente esa combinación matemática pues transformarla en sonido digital. No sé si es tal cual así, pero se me ocurre. Ok, la verdad que te acercas bastante. Exactamente, el computador tiene que medir el voltaje, ¿cierto? De esa onda eléctrica, sí, digamos que es esta, ¿no? Esto no es un sonido, pero ya imaginemos que es una señal eléctrica, ¿no? Entonces, lo primero que él necesita es tomar una muestra de tanto en tanto. Digamos, supongamos que esta onda dura un segundo, ¿cierto? Esta no lo podríamos escuchar realmente en un plano acústico real, pero para fines prácticos del ejemplo nos va a servir, ¿no? Entonces, le voy a pedir al computador que tome 4 muestras por segundo, o sea, digamos que una muestra cada 250 milisegundos, ¿no? Entonces él va a tomar la primera muestra por aquí, la segunda muestra por aquí, la tercera muestra por aquí, ¿cierto? Está qué feo. Eso. Y una muestra más por aquí, digamos, ¿no? Supongamos que me hubieran quedado simétricas, sería algo así, ¿no? Entonces, el computador va a tomar una medida ahí en este punto. Entonces, en este punto la medida es 0, ¿cierto? En este punto la onda está por aquí, ¿cierto? Entonces va a calcular. Y en este punto no vuelve a ser 0 y en este punto está por aquí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer el computador? Va a simplemente rellenar los puntos intermedios. Y ustedes me van a decir, pero profe, esa onda roja no se parece en nada a la roja, a la negra, ¿cierto? No se parece en nada a nuestra onda original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agregar más puntos. Más muestras, exacto. Esto se llama, vamos a llamarlo muestras. Entonces, claro, 4 muestras no son suficientes. Necesitamos tomar más. Te lo voy a pedir que tome 8 muestras. Entonces aquí va a haber una, por aquí va a haber otra, ¿cierto? Por aquí va a haber una más, la misma anterior, aquí va a haber otra, aquí va a haber otra, aquí va a haber otra, aquí esta, y ahora tenemos nuestras 8 muestras. Y ahora, entonces, claro, esta va a estar por aquí, esta va a estar por acá, esta va a estar por acá, y esta va a estar por aquí abajo, ¿no? Y ahora cuando yo hago la unión de mis puntos, ya se empieza a parecer un poco más a mi onda original, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para que se parezca más todavía? Exacto, más y más puntos. ¿Listo? Entonces, el audio, digamos, en su estándar actual, maneja
se maneja a 48.000 muestras por segundo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, este es el audio que se maneja estándar, por ejemplo, en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en casi cualquier cosa. ¿Listo? El estándar del audio digital hoy en día, 48.000. Cuando ustedes suben un audio, por ejemplo, a YouTube, que lo pongan a 48.000, si no, la conversión de todas maneras. ¿Listo? A esta media se le llama la frecuencia de muestreo. ¿Listo? Y esta es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo definimos? Dime una definición así en una frase. ¿Qué es la frecuencia de muestreo? Los puntos donde capta en dónde va la onda del sonido. Exacto, la frecuencia de muestreo es el número de frecuencias el número de muestras, perdón, por segundo para recrear la onda, ¿cierto? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de fotografía, estos vendrían a ser los píxeles, ¿no? Mientras más muestras hay, pues más fiel es la representación de la onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero Reaper de nuevo, aquí está mi onda, ¿cierto? Y la voy a agrandar mucho, ¿cierto? Y más la va a agrandar más, pero necesito que se ponga ahí donde está eso aquí. Y ahora cuando la agrando y la agrando más, ustedes se dan cuenta que aparecen estos puntitos, ¿no? Este es el máximo que me permite. Entonces estos puntos que ustedes están viendo aquí, estas son las muestras. ¿Listo? Básicamente. Entonces en resolución podríamos decir que la frecuencia de muestreo es prácticamente la resolución del sonido, ¿no? A eso nos referimos. Pero hay un segundo factor importante y es este de acá, ¿no? A ver, que no lo hemos tenido en cuenta. Y es la distancia de acá, ¿cierto? Hasta acá. Y es qué tantos matices hay de ahí hasta ahí, ¿cierto? Qué tan sensible es el sistema a la amplitud. Y eso nosotros lo llamamos profundidad de bits. ¿Listo? ¿Qué es la profundidad de bits? Bueno, pues simplemente qué tan sensible es un sistema a los cambios de amplitud. En el mundo digital, ¿no? Cuando hablamos de profundidad de bits, o sea, cuando ustedes compran un sintetizador, pues el sintetizador no tiene profundidad de bits porque pues el sintetizador no es digital, es análogo, ¿no? Ahora, si el sintetizador fuera digital, como ya hay algunos, pues tendría de pronto pues esta característica, ¿no? Pero estas cosas que estamos hablando aquí son exclusivas del mundo digital, ¿no? O sea, no pueden leer con profundidad de bits, ¿cierto? Al menos que sea digital, sería la única opción. O sea, si tiene profundidad de bits, es digital. Es a lo que me refiero, ¿listo? Entonces es qué tan sensible, ¿cierto? Es un sistema a los cambios de amplitud. Estas son definiciones que estamos dando ahorita, ¿no? Si quieren encontrar definiciones más precisas, pues bueno, les recomiendo bien que vayan a Google y busquen, no sé, la RUS o la RAE, yo qué sé. Pero estas son las que yo creo que son más dicientes, que nos ayudan a entender mejor cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces, la profundidad de vista es qué tan sensible es un sistema a los cambios de amplitud. Hoy en día se maneja un estándar, digamos, podríamos decir de 24 bits. ¿Listo? Existen más
tanto para la frecuencia de muestreo, hoy en día grabar a mucha más alta frecuencia de muestreo, ¿no? O sea, una interfaz hoy en día puede grabar a 196.000 normalmente como frecuencia de muestreo, o sea, 4 veces más del estándar. Y yo sé que también ya hoy en día interfaces a 300.000 muestras por segundo. En términos de amplitud, ¿cierto? De profundidad de bits, hay a 32 bits. Cuando ustedes de hecho compran una grabadora así estilo Zoom, con esas grabadoras de mano para hacer grabaciones de campo y eso, cuando ustedes compran una grabadora a 32 bits, es significativamente más costosa que una de 24 bits. Ustedes cuando vean una a 32 bits se van a dar cuenta que cuesta como el doble. ¿Y es por qué? Pues porque digitalmente es más robusta, tiene que tener unos procesos más complicados, ¿no? Tiene que tener mejores componentes, los audios son más pesados, etcétera, ¿no? Entonces, esa sensibilidad, ese cantidad de matices, llamémoslo así, ¿cierto? En el eje horizontal es la profundidad de bits. ¿Listo? El 32 bits, que es el punto máximo ahorita que les digo que ya, pues que es más costoso, es prácticamente insaturable. O sea, ustedes pueden grabar turbinas de avión y no se daña el sonido. Es muy difícil saturarlo, porque el rango dinámico es muy amplio. ¿Listo? Entonces, este eje a este eje se refiere a la profundidad de bits. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? O sea, digamos que entonces las muestras se mide vertical y el otro horizontal, o como es más o menos Sí, exacto. más complejo que eso. La Ah, frecuencia de muestreo es una medida de tiempo en realidad. Entonces, por eso está en el eje horizontal. Cada cuánto, que cada tiempo, digamos, él toma una muestra. Entonces, esta es una medida temporal. Y en cambio, la profundidad de bits es claramente, digamos, qué tan sensible es el sistema a los cambios de voltaje, ¿no? De la señal eléctrica. Entonces, ese sería como el eje vertical, efectivamente. ¿Listo? Entonces, como esto es en números binarios, ¿cierto? Esto quiere decir que es exponencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 24 bits, estamos diciendo que es 2 a la 24. No sé cuánto le preguntémosle a Gemini cuánto es eso. A ver, ahí me está diciendo. 2 a la 24 es 16.777.216 puntos. O sea, esa es la sensibilidad estándar hoy en día de un sistema de audio. ¿Listo? Entonces, si haciendo la analogía, digamos, ahorita hicimos la analogía con la imagen, ¿no? Entonces, si la frecuencia de muestreo es la cantidad de megapíxeles, ¿cierto? La profundidad de bits sería qué tan sensible es el sistema a cada píxel, ¿no? Ustedes saben que un píxel está conformado por 3 colores, ¿cierto? Rojo, verde y azul. Pero no existe un rojo, existe toda una matices de rojo, ¿no? Existe rojo clarito, rojo más intenso, rojo muy rojo, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de matices del rojo vendría a ser la profundidad de bits, básicamente. Y nosotros combinamos esos 3 colores pues, en sus diferentes matices, en sus diferentes intensidades, básicamente. Entonces, esa sería la profundidad de bits. ¿Listo? ¿Qué más? El CD-ROM, por ejemplo, que es el primer sistema, el primer formato digital que hubo. Todos conocieron el CD-ROM, me imagino. O ya no conocen. sí,
¿El cassette es digital o análogo? Análogo. Sí, el cassette es un sistema análogo. Es un sistema que nosotros llamamos es un sistema que nosotros llamamos la banda magnética, en realidad, ¿no? No voy a explicar. Bueno, El CD-ROM es el cuadradito. el CD-ROM es el que es circular. Uno, ¿no? Sí, Gracias, sí, Manuel. pero creo que... Ahí. Este es el CD-ROM, mira. Es que antes había también uno que era como cuadradito, que se metía en los computadores, ¿no? El disquete. Este es el que dices tú. Sí. Ok. El disquete también es digital, pero no es un sistema de audio digital. ¿Listo? En cambio, el CD sí. Fue inventado para hacer, básicamente, el CD fue inventado para hacer un contenedor de audio, básicamente. Y el CD-ROM funcionaba a 44.100 muestras por segundo a 16 bits. ¿Listo? Esas son las características del CD-ROM. O sea, si ustedes quieren tener una producción de audio que tenga al menos estas características, que tenga las características al menos para un CD-ROM, tiene que tener estas características. Tiene que estar a 44.100 a 16 bits. ¿Listo? Y esto hace que el CD-ROM, su tamaño y todo, contenga más o menos 1 hora y 20 minutos de música. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué más? Entonces, bueno, ahora sí ponemos manos a la obra un poquito, ya que tenemos más claros todos estos conceptos, ¿no? Entonces, el programa que vamos a utilizar en clase, yo no sé si eso lo habíamos hablado la última vez, el software que vamos a utilizar para grabar y todo esto se llama Reaper, ¿no? No sé si lo habíamos hablado. Ok, entonces, para la clase vamos a utilizar un tipo de programas que se llaman DAW. ¿Listo? ¿Alguien ha escuchado esa palabra o esa sigla? ¿Sabe qué significa? Digital Audio Work. Exacto, Digital Audio Workstation, ¿cierto? ¿Y qué es un DAW? Pues es como el programa donde trabajamos todo lo que tiene que ver con la grabación de los sonidos, edición, y todo eso, ¿no? Exacto, es una aplicación que ya tiene unas características, digamos, unas funciones prehechas, ¿cierto? Preestablecidas, como por ejemplo grabar, hacer montaje, poner efectos de sonido, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a ese tipo de aplicaciones que ya tienen como todas estas características preestablecidas, les llamamos un DAW, ¿listo? ¿Qué ejemplos de DAW conocen? O sea, ¿qué aplicaciones tipo Pro Tools, Exacto, Pro Tools, Audacity? Audacity, Cubase, Luna, Cubase. ¿Cuál dijiste el otro? ¿Cubase qué? Luna Luna, ese no lo conozco. ¿Qué más? y Universal Audio. Ah, sí, el de Universal Audio, tienes razón. ¿Qué más? Bueno, el RIP, El famoso Reaper, ¿cierto? FL Studio. FL, ¿cierto? Ableton, etcétera. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a utilizar aquí nuestro amigo Reaper. Estos programas, al final de cuentas, hacen todos un poco lo mismo, ¿no? Entonces, en principio lo que se puede hacer en uno, se puede hacer en cualquier software.
mejor, ¿listo? Entonces ustedes, por favor, hay gente que se vuelve como religiosos, ¿no? Que entonces, no, Pro Tools es el mejor, y Cubase, ¿no? Y antes se vuelve como una religión, porque son personas que se acostumbraron a ver tutoriales simplemente, entonces siguen lo que hace el tutorial y no hay una profundidad de pensamiento, digámoslo así, ¿no? Lo importante son los conceptos, y ustedes los conceptos los pueden aplicar a cualquier DAW, ¿listo? Al final es cierto que el DAW se termina convirtiendo como un instrumento musical, ¿no? Entonces cuando ustedes tocan guitarra, por ejemplo, es muy difícil pasar de una guitarra a otra, ¿no? Cuando le prestaron una guitarra es como, wow, esta no es mi guitarra, ¿no? Entonces uno tarda un ratito en acostumbrarse, ¿no? Entonces los DAW pues tienen esta tendencia también, ¿no? A convertirse en, sí, en instrumentos, ¿cierto? Como uno tiende a familiarizarse mucho más con unos que otros, ¿cierto? Y evidentemente hay DAWs que tienen cosas más interesantes que los otros, ¿no? Por ejemplo, Ableton tiene una componente de tiempo real que es muy interesante respecto a los otros, ¿no? Pronto, yo qué sé, Cubase tiene unos plugins que funcionan mejor y no sé, pero de pronto, en fin. Hace muchos años yo trabajaba con Cubase, pero me pasé a Reaper y ya ahora trabajo en Reaper casi todo el tiempo, ¿listo? Y el hecho de que Reaper sea gratuito trae muchas ventajas. Pues tiene primero la ventaja que podemos compartir nuestras sesiones con otras personas, ¿cierto? Si tuviéramos nuestra sesión en Cubase y quisiéramos compartir esa sesión con otra persona, la persona tendría que comprarlo, piratearlo o tener el programa, ¿no? En cambio con Reaper, al hecho de que sea gratis, pues nada, simplemente ya lo descarga y funciona perfecto, ¿no? Eh, es un programa que es completamente profesional, o sea, tiene todas las opciones que se necesita para hacer una producción y bueno, a mí me parece que funciona bastante bien. Hace muchos años ya me pasé a Reaper y no uso otro programa, o sea, en términos de DAW. A veces de vez en cuando uso Cubase por la nostalgia, pero en realidad Reaper es un programa que está muy completo, ¿listo? Otra cosa es que está muy generalizado ahora, o sea, no sé, por lo menos en Europa, en todos los lugares Visual Reaper. Era muy sencillo pasar un proyecto a otro porque ya todo el mundo tiene Reaper básicamente. Entonces, bueno, lo primero que van a hacer es descargar el Reaper, instalarlo en su computador y vamos a empezar un poquito desde la otra semana a ver cómo funciona, ¿listo? Pero por ahora empiecen con descargarlo, ¿listo? Aquí les paso el link. Y antes de esto quisiera hablar un poquito de, bueno, hablemos de los micrófonos, ¿no? Esto es técnica de grabación y no podemos saltarnos un punto al otro, ¿no? La idea es convertir el movimiento del aire, ¿cierto? En una señal eléctrica, ¿no? Entonces quisiera que hablemos un poquito de esta herramienta que es un micrófono. ¿Qué es un micrófono? ¿Qué conocen ustedes de los micrófonos? ¿Qué saben? Pues yo no recuerdo mucho. Sé que tiene, creo que con un embobinado también, que Ok. capta las señales eléctricas. Bueno, transforma el sonido en señales eléctricas. Entonces también pues, estos tipos de micrófonos también tienen una cantidad de más opciones, dependiendo también del embobinado y el diseño. Ok, bueno, bastante bien. ¿Quién se le ocurre algo más? Ok, bueno, entonces, ¿quién iba a hablar? Perdón. Iba a decir que, bueno, creo que lo definimos ahorita como un transductor, ¿no? Que Exacto.
capta ondas y las convierte en señales eléctricas. Exacto, entonces el micrófono es un transductor. Y el transductor es un conversor, ¿cierto? De la señal, ¿cierto? De la energía acústica a señal eléctrica. Hay muchos tipos de micrófonos, ¿listo? Pero digamos que en términos prácticos, de los que nos concierne aquí, digamos, bueno, de los más accesibles, digamos, de los que más vamos a ver y tal vez de los que a ustedes tal vez más les interesa conocer, existen micrófonos, los podemos dividir en grupos dinámicos y de condensador. ¿Listo? No sé si ustedes conocían eso. Tipo, Ok, ¿qué es un micrófono dinámico y qué es un micrófono de condensador? el dinámico creo que recibe señal, o bueno, transforma directamente de lo que está enfrente, ¿no? Mientras que el condensador, bueno, además de que necesita más energía, también como que graba el sonido de todo lo que está alrededor. Ok, estás mezclando peras con naranjas, pero eso podemos hablarlo ahorita también. Los micrófonos dinámicos, o sea, esto se refiere a la mecánica con la que funciona cada micrófono, ¿vale? Los micrófonos dinámicos se caracterizan porque tienen un diafragma, ¿listo? Y un diafragma es muy parecido a cómo funciona el oído humano en realidad. Entonces voy a volver a abrir Paint. Piensa aquí un poquito cómo funciona el oído humano. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo funciona el oído humano? Que recibe como ondas de sonido y un martillito como que golpea una placa con un líquido que lo transforma en información para el cerebro. Exacto. ¿Y qué es eso que golpea el martillito? Las ondas de sonido o el aire. Casi. El martillo, efectivamente, nosotros en el oído tenemos un huesito muy chiquitito, es el hueso más pequeño del ser humano, que se llama el martillo, ¿cierto? El martillo vibra con el movimiento, con la resonancia del aire, ¿cierto? Con esas ondas que llegan al oído, ¿cierto? Y el martillo estimula otra parte del oído que se llama el tímpano. Y ese tímpano pues envía una señal que al final es el que el cerebro interpreta como sonido, ¿listo? Entonces, esto se le llama un diafragma, ¿listo? Bueno, no sé, creo que me estoy inventando el término tal vez, pero más o menos así es como funciona el oído humano, a grosso modo, ¿no? Entonces, el micrófono dinámico funciona igual. El micrófono dinámico tiene un diafragma, un pequeño, tal vez estoy equivocándome en la palabra, pero tiene pues creo que es la palabra que se utilizaba era diafragma, que es estimulado por un componente eléctrico, ¿cierto? Que se mueve en resonancia del viento, bueno, del aire. Y entonces ese componente hace estimular el diafragma y ese diafragma es el que convierte la señal del movimiento del aire en señal eléctrica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los micrófonos que tienen este tipo de mecánica son los micrófonos que se usan mucho en vivo. Por ejemplo, ¿no? El micrófono dinámico más
característico, el más emblemático de todos, tal vez sea el SM57, ¿no? ¿Ustedes lo conocen? ¿Lo han visto alguna vez? No, señor. Ok, listo. Entonces, voy a buscarlo aquí, el SM57. Entonces, aquí está. Este es el típico micrófono dinámico que se usa en muchas grabaciones. También está el SM58, ¿cierto? Y entonces, ok, listo, ya me estoy equivocando. No es una, estaba buscando porque justamente me entró la duda respecto a esa palabra. Y no es un diafragma, es una membrana. ¿Listo? Entonces funciona exactamente. Tiene una membrana que está alimentada eléctricamente por un campo magnético, por una bobina, como decía nuestro compañero. Y entonces, cuando el viento entra, pasa, cuando el movimiento del aire pasa, esta membrana pues se mueve, ¿cierto? Como parecido al tímpano en el oído, y esto es lo que convierte el aire en una señal eléctrica. ¿Listo? ¿Quedó claro la definición? Estos micrófonos tienen una respuesta de frecuencias que es un poquito más limitada, que es un poquito tanto volumen, producen volumen así, no producen mucha intensidad de volumen. Vamos a buscar, por ejemplo, a ver si encuentro una imagen. Exacto, listo. Aquí tengo. Esto es muy importante cuando ustedes vayan a comprar un micrófono, que se fijen en esta tabla. Esto es una tabla de respuesta de un micrófono. Entonces ustedes pueden buscar aquí rango de respuesta SM57, busqué yo, ¿cierto? Y me salió esta tabla. Entonces, esta tabla me indica cómo es el comportamiento del micrófono a través de las frecuencias. Entonces ustedes se dan cuenta que este micrófono, eh, las frecuencias graves, no tiene una respuesta muy fuerte, digamos. Luego es más o menos plana hasta tal vez los 3000 Hz, y a partir de los 3000 vuelve y sube, ¿listo? Entonces, y luego aquí de repente más o menos, no sé, que los 15000 Hz hay una pérdida de información. Esta es la manera como mecánicamente funciona el micrófono en términos de frecuencia. Si yo busco otro micrófono, por ejemplo, respuesta de frecuencia de un AKG480, por ejemplo. Entonces pongo esta tabla y ustedes se dan cuenta que bueno, aquí por ejemplo sale este tipo de AKG, el C414. Y ustedes se dan cuenta que este micrófono tiene una frecuencia más plana, ¿no? O sea que casi todas sus frecuencias suenan igual. Entonces esto va a ser muy importante que ustedes lo vean cuando compren un micrófono. Que vean qué tan plana es su respuesta. ¿Listo? ¿Qué es lo que se busca? Porque un micrófono, no sé, ¿qué es lo mejor? ¿Que sea plano o no sea plano? Y la respuesta es, pues eso depende, ¿no? Por ejemplo, el SM57, ustedes vieron, tal vez no sea un micrófono bueno para grabar frecuencias graves, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Quién se le ocurre? A ver, un voluntario, ¿por qué el SM57 no sería buena idea usarlo para grabar, no
no sé, un contrabajo, por ejemplo. Entonces, a ver, Juan David, cuéntame. No, profe, no se me ocurre, no sé. Ok, entonces, Aldemar. No sé, no sé si el diseño, o sea, la forma en la que está diseñado y el uso que se le da, pues es que esté cerca a los amplificadores. No sé si al recibir ese sonido tan grave no lo captura debido ya al propio diseño. No sé. Ok, sí, Pues, con el diseño. ahí se vuelve a tocar el tema de la frecuencia, ¿no? O sea, la frecuencia para las que está diseñada el micrófono. O sea, el micrófono está diseñado para recibir ciertas frecuencias, ciertas ondas, y un contrabajo puede que unas ondas o unas frecuencias más graves, más bajas, para las cuales está diseñado ese micrófono. O sea, ¿no? Exacto. Básicamente Byron dio una respuesta. Es porque como vimos en la tablita anterior, hay una pérdida de información más o menos desde los 200 Hz para abajo, ¿no? Entonces, esta parte del espectro armónico, ¿cierto? En un SM57 no va a ser confiable. ¿Listo? Como le decía Byron, ¿no? Aquí hay una pérdida de información, más o menos a partir aquí de los 200, ya nos podemos hacer una imagen más fiable del sonido. Ahora, también está, si lo que queremos es tener un sonido plano, ¿cierto? En toda su fidelidad, vamos a tener un poquito de dificultad en la parte de arriba porque vemos que estas frecuencias son lo contrario, ¿no? Son más intensas, ¿cierto? Esto no es necesariamente malo ni bueno, es una característica, digamos, del micrófono. Lo importante es conocerla. ¿Listo? En cambio, este micrófono acá, el C114, tiene un rango de frecuencias. Las frecuencias graves son casi tan planas como las agudas. Entonces, podría ser conveniente tener un micrófono que nos permita tener este rango de frecuencias, ¿cierto? ¿Queda más claro? Por eso es que, por ejemplo, cuando utilizamos los micrófonos, los overhead, ¿cierto? Usamos micrófonos que se ven así, más delgaditos, ¿no? A ver, ¿qué les mostraría? A ver, es que es muy difícil darse una idea, ¿cierto? Del tamaño, pero estos son micrófonos que son chiquititos. De hecho, yo tengo unos, voy a ver si la cámara me funciona. A ver, creo que no me está funcionando la cámara. Uy, vamos a ver si lo quita aquí, ¿qué pasa? Sí. Ah, aquí estoy, listo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el micrófono que yo estoy utilizando ahorita para la voz, este micrófono es bastante grande, digámoslo así, ¿no? En cambio, tengo este micrófono, estos micrófonos aquí, que son más pequeñitos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este micrófono es más o menos más grande que mi mano, de hecho. En cambio, estos son más pequeñitos y el micrófono este tiene esto que llamamos el diafragma, ahora sí, es más grande, y en cambio el de estos es chiquitito, es apenas unos deditos, ¿cierto? Esto influye, pues obviamente, en la sensibilidad que tienen los micrófonos hacia cierto tipo de frecuencias. Mientras más grande es el diafragma del micrófono, ¿cierto? Más sensible será a frecuencias más graves. Mientras más chiquito, será más sensible a frecuencias más agudas. Entonces, por ejemplo, estos micrófonos chiquitos se usan mucho para los overhead de la batería, ¿cierto? Para capturar los platillos que tienen sonidos más agudos, ¿cierto? En cambio, estos micrófonos así grandes se utilizarán más para contrabajos o incluso, porque no, un bombo. Este es particularmente sensible para un bombo, entonces se utilizará más un micrófono dinámico, ¿listo?
Entonces, a lo que voy es que dependiendo de la marca, el diseño, el tamaño y bueno, todas esas características, los micrófonos están diseñados para captar mejor un rango de frecuencias que otros, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos, esto es algo que ustedes tienen que mirar cuando vayan a comprar un micrófono, tienen que mirar su rango de respuesta de frecuencias, ¿listo? Entonces, si ustedes, no sé, quieren grabar, no sé, ustedes son contrabajistas, entonces seguramente tendrán que comprar un micrófono que tenga un rango de frecuencias, digamos, plano hacia los bajos. Pero si por el contrario ustedes son flautistas o son bateristas, bueno, tienen que mirar algo que se adecue a las características morfológicas del sonido que quieren grabar. ¿Listo? Y de hecho, esa combinación de cuál es el micrófono correcto a utilizar para grabar tal cosa es una de las grandes, digamos, no, yo ni siquiera diría ciencia, sino de los artes de grabar en un estudio de grabación, ¿no? Escoger el micrófono indicado es una de las ciencias más interesantes. Entonces, eh, vamos a hacer una cosa. Para la próxima semana, vamos a hacer, ustedes van a leer, van a impregnarse, van a buscar qué tipos de micrófonos hay, cómo funcionan, eh, todo eso, ¿no? Cuáles son sus posibles aplicaciones, cómo, sí, cuál es su mecánica, no sé, su respuesta de frecuencias, qué recomiendan ustedes para cierto tipo de instrumentos, así sucesivamente. Van a hacer una investigación y vamos a discutir en clase, ¿listo? Entonces, tiene que ver, como ya les dije, que esto no es un podcast, pues va a tener que ver, pues voy a calificar simplemente la participación. Los más participen, pues van a recibir una mejor nota y los que menos, pues menos, ¿listo? Entonces, esa va a ser la tarea. Van a averiguar esta semana sobre micrófonos. ¿Listo? ¿Preguntas? Está chévere. Listo. Entonces, si quieren, dejamos hasta ahí. Simplemente esa es la tarea. Averiguar todo lo que puedan sobre micrófonos. Qué tipo de micrófonos hay, frecuencia de respuesta, todo eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Les parece? Bueno, Master, Pero más muchas gracias. nos Sí. vemos. Este me Siempre se metan por el link y ahí funciona. Vale, gracias. Un abrazo. Chao, pues.